Yo quiero invitarle, si usted tiene su Biblia, quiero hablar de un hombre donde Dios también trae el misterio y lo revela. Los profetas hablaron de Jesús, pero no entendían ni conocían a Jesús. Pero ellos profetizaron en el nombre del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de este que iba a venir a salvar al mundo. Los profetas declararon que el Mesías iba a venir, pero no lo conocían. Entonces, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, 450 años de silencio, no hubo profeta. Pero vino un hombre al cual Dios levantó, Juan el Bautista. Juan el Bautista era raro. Y yo quiero explicarle un poquito por qué era raro. Porque Juan el Bautista vivía en el desierto. Estaba cubierto de pieles de camello. Más encima comía langosta y comía miel. Pero su mensaje era profundo, directo y lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hablarle de este hombre, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo pusieron este ministerio en el corazón de Juan, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino con esa visión de Dios, había recibido, era lleno del Espíritu Santo. En el capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 3, si usted tiene su Biblia, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén. Y toda Judea venía a él y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por el Señor, eran bautizados en el Jordán diciendo, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a Juan, él les dijo de esta manera, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismo, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su mensaje es claro. Juan era raro en su forma de vestir, pero su mensaje era clarísimo porque había recibido del Señor, el cual dice, preparad el camino del Señor, porque Jesús venía detrás con otro bautismo. Eso quiere decir que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y mi querido hermano y amigo, el bautismo no salva, sino que aquellos que tienen una experiencia con Jesús, han aceptado a Jesús en su corazón y se bautiza, será salvo. Por lo tanto, ¿quién salva en este lugar? Es Jesucristo el Señor. Amén. El bautismo es parte de la obediencia, es parte del caminar con Dios. El Evangelio de Marcos capítulo 16 dice bien claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, ¿cuándo comienza la vida cristiana? Cuando usted cree y cuando usted obedece. Mire, mi querido amigo y hermano, hay mucha gente que tiene vergüenza bautizarse. Mucha gente tiene vergüenza de aceptar a Jesús para que no lo vean. Pero yo quiero decirles que lo que Juan dice es verdad. El hacha está al pie de los árboles. Está hablando del juicio final para aquellos que rechazan a Jesús. Miren, la gente es capaz de andar borracho en la calle y no tiene vergüenza. La gente es capaz de cometer todo tipo de pecado, no tiene vergüenza. La gente es capaz de comprar cigarro, droga y no tiene vergüenza. Pero cuando se trata de recibir a Jesús y bautizarse, sí tiene vergüenza que lo mire la gente. La Biblia dice así,
que todo aquel que me confesare delante de mi Padre, yo le confesaré delante de mi Padre. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero todo aquel que se avergüenza del Evangelio, Dios se avergonzará en el día del juicio. Entonces Juan tenía claro el mensaje. El mensaje de Juan era claro, que todo aquel que tenía un encuentro con Jesús y se arrepiente y se bautiza, va a tener un cambio en la vida. Mire, yo quiero decir una cosa en esta mañana. Yo he bautizado a mucha gente en mi ministerio. Hay muchos que caminan con garra, con fuerza y tienen frutos. Pero hay muchos que han sido bautizados, de los cuales yo he sido testigo. Andan y caminan en el mundo, sus frutos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Eso quiere decir que el bautismo no cambia. El bautismo es parte de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Quién cambia? Jesús. Cuando usted nace de nuevo, entonces usted tiene una experiencia con Jesús y lo cambia de adentro hacia afuera. Por lo tanto, mucha gente se ha bautizado pensando que va a haber algo glorioso cuando se bautiza. No, mi querido hermano y amigo, ¿sabe lo más glorioso? Es hacer la voluntad de Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que ama mi palabra la va a guardar, la va a obedecer. Entonces Juan entendía bien claro. Él dice, yo la verdad os bautizo con agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él le bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo del Espíritu Santo va a venir como consecuencia de habernos encontrado con Jesús. Si usted no se encuentra con Jesús, si usted quiere bautizarse y después quiere seguir viviendo igual, usted está equivocado. El bautismo no le va a transformar. El bautismo es parte de la obediencia en el caminar cristiano. Por eso que Nicodemo dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque el único que cambia es de adentro hacia afuera cuando yo nazco de nuevo en el Espíritu. Mi querido hermano, no hay frutos si no hay nacimiento. Entonces yo le puedo meter en el agua, usted puede ser bautizado, usted dice está contenta, pero si usted sigue viviendo igual, usted no ha conocido a Jesucristo aun cuando se ha bautizado. Amén, Señor. Porque el agua no le va a cambiar. ¿Quién cambia? Es Jesús de Nazaret. Por eso que Juan el Bautista dice, detrás mío viene uno más poderoso que yo. Uno que tiene poder en fuego. Uno que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es la obediencia. Romanos capítulo 6 dice que el bautismo es el simbolismo de morir con Cristo y resucitar con Él. Es la muerte de Jesús. Por lo tanto, lo que dice Juan en el versículo 6, capítulo 3 de Mateo, dice, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso quiere decir que cuando usted va al río y yo le bautizo, usted tiene que ya haber confesado sus pecados. Porque si usted no confiesa sus pecados y se arrepiente, va a seguir siendo el mismo malo de siempre y va al infierno. Y la Biblia dice que el hacha está puesta a los pies del árbol que no lleva frutos. Jesús dice que Juan el Bautista está diciendo lo que Jesús dice después en Juan. Dice, el árbol que no lleva frutos será cortado. El pámpano que en mí no lleva frutos. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Que para llevar frutos yo tengo que estar insertado en la vida de Jesús. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Por lo tanto, separados de mí nada podéis hacer. O sea, significa que los frutos son automáticos cuando un hombre nace, una mujer nace en Cristo Jesús. Si no hay nacimiento, no hay frutos. Eso quiere decir que una persona puede aceptar a Jesús, puede bautizarse y si no lleva fruto no está convertido. Entonces va a ser un simple religioso siguiendo una religión. Pero nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos la vida de Jesús. Nosotros queremos que la gente tenga un cambio en su vida, en su casa, con sus hijos, en su matrimonio. Nosotros queremos que usted vaya al cielo y no al infierno. Entonces los frutos son los que tiene que dar una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque el nuevo nacimiento es importante en el reino de Dios. Para entrar al cielo, usted tiene que nacer de nuevo y yo también. Para entrar al cielo, yo tengo que haber tenido una relación, un encuentro con Jesús de Nazaret. Si yo no tengo el encuentro con Jesús de Nazaret y Él cambia mi vida, es difícil que yo pueda obedecer su caminar.
Porque el Espíritu Santo va a venir a demandarnos a nosotros frutos. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Mire lo que dice Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Escuchó? Eso quiere decir que cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted tiene que hacer, usted tiene que vivir en frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que usted, si era borracho, un ejemplo que todo el mundo conoce, si usted era borracho, cuando se convierte en Jesús y Jesús entra en su vida, usted deja de tomar, deja de emborracharse. No sé si me comprende, es lo que está diciendo Juan. Que si usted tiene 2 túnicas, comparta uno. Si usted tiene un pan, usted le da al pobre. Eso quiere decir que hay un cambio de la vida de nosotros internamente y se manifiesta afuera de nosotros. Y la gente lo va a ver, su familia lo va a ver, que usted tuvo un cambio. Porque el único que produce el cambio no es una religión. El que produce el cambio es el encuentro con Jesús en su vida internamente. A veces la gente pretende limpiar el vaso por fuera. Pero Jesús limpia el vaso por dentro, porque por dentro está el problema. Adentro tengo todo tipo de pecado. Jesús dice bien claro, del corazón emanan los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las orgías. De todo viene del corazón. ¿Y qué es lo que hace este encuentro con Jesús? Jesús cambia el corazón, porque esa es la máquina de producir pecados. Entonces Jesús cambia el corazón, rompe las cadenas y las maldiciones. Entonces usted empieza a vivir un evangelio de adentro hacia afuera. Y ahí se congrega en una iglesia, ahí usted canta al Señor porque está convertida y convertido. O sea, Jesús es el que cambia la vida de un hombre, una vida de la mujer. La vida de los jóvenes necesitan un cambio en su vida, pero el cambio no lo produce una religión ni un pastor. El cambio lo produce el encuentro que usted tiene con Jesús de Nazaret en su ser interior. Entonces viene el cambio y usted empieza a dar frutos. Usted empieza a dar un fruto diferente al mundo. Pero si usted tiene un encuentro y dice que tiene un encuentro con Jesús y no cambia su vida, hay algo malo ahí que todavía no ha nacido de nuevo. Porque Jesús es el único que produce el cambio. Y Jesús, más que producir el cambio, también da nueva vida. Jesús dice, yo soy la vida. Eso quiere decir que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, Jesús mete la vida para adentro. Y yo quiero decirle esta mañana a los que no conocen a Jesús, métase a Jesús para adentro, porque ahí va a tener la vida de Jesús. Meta a Jesús adentro en su corazón y su corazón va a cambiar. Yo puedo orar por usted, pero si usted no tiene un cambio en su vida, no le va a servir de nada. Pero si usted tiene un cambio con Jesús, usted deja entrar a Jesús en su corazón y tiene un cambio, usted va a poder dar frutos y usted va a poder tener una relación con Jesús y usted va al cielo. Usted va al reino, usted camina con Dios, pero también llénese de Dios. Debe haber una diferencia entre el mundo y el reino de Dios. Debe haber una diferencia en los frutos que yo doy afuera y un fruto que yo doy como cristiano. ¿Sabe que el cristiano se diferencia del mundo? Porque mientras el mundo vive una vida perdida, desenfrenada, el cristiano vive una vida sujeta a Cristo Jesús y da fruto digno pero diferente al mundo. La escritura dice así: cuando Juan ve a los fariseos que pretendían tener una religión, escuche bien, una religión, y pensar que por su religión agradaban a Dios, Juan el Bautista le dice: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a arrancar? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Más dice, el hacha está puesta a los pies del árbol para ser cortado. Entonces, cuando nosotros entendemos por qué le dice generación de víboras, porque ellos pretendían ser buenos siendo malos. Ellos pretendían ser religiosos, pero no del reino de Dios. Entonces Juan el Bautista lo descubre su corazón, porque los fariseos eran adúlteros, mentirosos, borrachos. Ellos tenían todos los pecados. Por eso le dice generación de víboras. Ustedes pretenden vivir en el reino de Dios, pero sus frutos están contrarios a Dios. Y revisen lo que tienen dentro. No hay hacer cosas que dicen tener a Dios y en el fondo tienen tinieblas. Entonces la escritura, Juan viene con ese mensaje. ¿Usted está entendiendo? En esta mañana, ¿con qué mensaje viene Juan? Juan viene con un mensaje poderoso, es decir, si usted tiene a Jesús, si usted acepta a Jesús en su corazón y cambia y da fruto, entonces usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y que tiene la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Estar con Dios para siempre.
Pero la Escritura dice algo más. El aventador está en su mano. Está hablando del juicio final para aquellos que rechazaron a Jesús. Dice, el aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista está diciendo que todos aquellos que rechazaron a Jesús van a recibir el juicio eterno y van a ser separados del trigo. El trigo son los cristianos, la paja son aquellos que no conocen a Jesús ni les interesa a Jesús. Entonces, ¿qué hacen los ángeles del Señor? El aventador es esa pala que limpia el trigo y la paja se va. Yo quiero explicarle un poquito esto. Cuando nosotros teníamos trigales haciendo un montón de trigo, saltaban los caballos encima y botaban el trigo y la paja estaba mezclada con el trigo. Pero nosotros, para recoger el trigo con mi papá y mi familia, teníamos que tomar las palas y tirar arriba, y el viento, cuando había más viento, se llevaba la paja y el trigo caía, y ahí lo recogíamos, lo echábamos en saco y la paja la quemábamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Que muchos van a venir al Señor, pero algunos no quieren cambiar. Pero va a venir este aventador, esta pala, este que va a separar el trigo de la paja, que van a ser los ángeles del Señor. Y aquellos que rechazaron a Jesús, dice, esos serán llevados al fuego eterno y el trigo será guardado en el granero. Está refiriéndose a la segunda venida del Señor. Dios va a venir a buscar al trigo, a los hijos de Dios que aman a Jesús, que están con Jesús y que vivieron para Jesús, se arrepintieron y cambiaron. A esos va a venir a buscar el Señor y los va a poner en el granero. El granero es un lugar seguro. El granero es el lugar donde Dios está preparando. Es como el arca de Noé. Preparó todo para que fueran salvos. Eso es lo que es el granero. Gente que va a venir al reino de Dios y van a estar protegidos y van a esperar la venida del Señor. Mi querido hermano, el Evangelio de Marcos, capítulo 16 dice: y le dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que dice, será salvo. Mas el que no creyere, que dice, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero los más principales son señales que siguen a los que creen en mi nombre. Eso quiere decir que Dios está llamando en este tiempo más que nunca a la gente para salvarnos. Y eso es lo que nosotros hacemos: predicar el Evangelio. Un evangelio no adulterado. No queremos ponerle un evangelio a usted suave, ni un evangelio así manipulador, donde usted pueda relajarse, decir, sí, de repente lo acepto, no lo acepto, y usted no. Aquí es bien claro: o usted va al cielo o usted va al infierno. Es claro, no hay otra línea, que Dios es una línea. O usted acepta a Jesús y va al cielo, o usted rechaza a Jesús y va al infierno. No hay dos líneas. El camino de Dios dice bien claro. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino. Y por eso le digo a usted que estoy aquí para predicar el Evangelio que Jesús predicó hace 2000 años. Es el mismo que estoy predicando hoy aquí. Póngase de pie, por favor. La palabra del Señor a nosotros nos dice: si yo estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando Jesús entra a su corazón, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús perdona todos sus pecados. No importa el nombre que tenga su pecado, no importa, porque Jesús le perdona. Y en el mismo momento que usted acepta a Jesús, en ese mismo momento su pecado y su vida se limpiada, y usted es parte de cero la vida del momento que nace. Y ese es un acto de fe. Ese es un acto de fe que uno le dice a Jesús: entra en mi corazón y yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero invitarle a cerrar sus ojos, por favor, y vamos a orar. Todos los ojos cerrados, por favor. Yo quiero hacer una invitación en esta hora a los que no han tenido un encuentro con Jesús, que pongan la mano en su corazón y repita conmigo:
Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Limpia mi vida y santifícame y hazme nacer de nuevo para estar contigo. Señor Jesús, rompe las cadenas que me atan. Límpiame de toda maldad y pecado. Renuncio a todo espíritu de este mundo y a todo espíritu del diablo. Renuncio a toda doctrina falsa, demoníaca, diabólica. Y acepto tu palabra como la única regla de fe en mi vida. Acepto a Jesús y me rindo a Él. Y que Jesús me llene en esta mañana con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo y permíteme vivir para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cambia mi mente, mi alma y mi espíritu. Y rompe la maldición que está en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.